Estimados estudiantes, reciben el saludo cordial del Magíster Franz Harry Sánchez Espejo, docente de la Unidad Didáctica Cultura Artística. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar la semana 16, la voz humana. Ya que estamos desarrollando la música, entonces ahora vamos a desarrollar pues lo que es la voz humana. Dentro de esto vamos a poder identificar las diferentes voces humanas, como estamos observando en la imagen. El logro va a ser práctica de una canción adecuando la tesitura de la voz, tanto de los estudiantes y a la vez, para esto tenemos que hacer pues, el desarrollo de la voz, ¿no? La voz humana producida en la laringe, la glotis, es el verdadero órgano de fonación humana, que el aire va a ser procedente de los pulmones durante de la expiración a través del glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales, que se asemejan a dos lengüetas, ¿no? Dentro de esto, vamos a ver pues el aparato de la fonación. Puede ser controlado por quien habla o canta. La variación de la intensidad depende de la fuerza de la expiración. El hombre, las cuerdas vocales son más largas y más gruesas que en la mujer y el niño, y produce sonidos más graves. La extensión de las voces es 2 octavas para cada voz. Dentro de eso observamos el aparato fonador para podernos dar cuenta y poder clasificación de las voces. La clasificación de las voces se clasifican pues de acuerdo a la altura, así como las de una familia instrumental. Podemos ver ahí, tenemos el violín, el contrabajo, ¿no? Entonces suenan más agudo o más grave en función de su tamaño en las voces humanas. Es determinante el tamaño el de las cuerdas vocales. Las personas con las laringes más largas, hombres, tienen voces más graves y las que tienen laringes más cortas son las mujeres, voces agudas. Las voces graves son más potentes, más anchas. Las voces más agudas son menos sonoras, más finas. La primera clasificación es la que se divide en las voces humanas en voces del hombre y voces de la mujer. Y como tenemos acá, pues, ¿no? El desarrollo, tenemos un ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que mencionábamos. Tanto de los varones tenemos, pues, las voces, ¿no? Del tenor, el barítono y el bajo. Ahí observamos. Y en las voces femeninas tenemos el soprano, el mezzosoprano, el contralto. Llámese que tenemos el agudo y el grave. Entonces, ahí tenemos que diferenciar nosotros. Dentro de eso, ¿no? Cuando podemos hacer de repente un solfeo de las notas musicales, canción do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Entonces ahí podemos ver la diferencia que existe dentro de la voz, ¿no? Que es grave, medio y agudo. Entonces tenemos ahí grave, medio que tenemos y la parte aguda. Y tenemos ahí, pues, dentro de eso tenemos las voces femeninas. Y en las voces femeninas tenemos acá, dentro de que se clasifican en 3 voces, decíamos, el soprano, el mezzosoprano y el contralto. Y dentro dice, el soprano es la voz más aguda de la mujer. Y el mezzosoprano tenemos el intermedio y la voz grave de la mujer es el contralto. Acá tenemos en las cuerdas, a través de la música, ¿no? Tenemos ahí, entonces el soprano. Tipo de voz femenina que abunda en la naturaleza y la más común entre las heroínas de ópera, ¿no? Dentro de eso tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Celine Dion, pues tenemos una voz soprana, que de igual manera, por ejemplo, Rosa Merino, cuando cantó el himno nacional, pues era una mujer soprano. Entonces, dentro de eso también podemos mencionar de todo eso y tenemos ahí. Y tenemos también, pues ahí tenemos el mezzo soprano, ¿no? El mezzo soprano y el contralto. Tenemos ahí, a veces es difícil distinguir de la interior, pero podemos desarrollar. Y tenemos el más difícil todavía, su voz es muy grave, el contralto.
podemos observar, ¿no? Entonces, con los ejemplos, ¿no? Que se puede desarrollar. Entonces, esto es muy importante para nosotros poder visualizar. De igual tenemos las voces masculinas. Se clasifican en tres voces: tenor, barítono y bajo. El tenor es la más aguda y el bajo es el más grave. El barítono es el más... Entonces, ahí tenemos el tenor, ¿no? Tenemos uno, Luciano Pavarotti, Freddie Mercury. Tenemos la voz tenor más aguda, el barítono más intermedia y el bajo. De igual tenemos en la forma con la partitura musical, tenemos ahí. Y así como tenemos también un peruano que es Diego Flores, ¿no? Entonces, tenemos ahí las voces masculinas, que es el barítono. Tenemos también el bajo, tenemos a Plácido Domingo, Elvis Presley, Paul Robinson y Miguel Bosé. Entonces, esto es lo que realmente nos va a hacer la diferencia que existimos dentro del barítono, dentro del bajo. Entonces, eso es para que nosotros podamos desarrollar y observar. Entonces, esto es muy importante. Y las voces blancas también, que no podemos dejar de lado, ya que se denominan la voz blanca la voz de los niños hasta antes que suceda el cambio de voz. En el cambio de voz a suceder en los niños y las niñas debido a cambios hormonales y el crecimiento. En los niños, alcanzar la pubertad, la parte de la música, pues no va a ser la masa muscular dentro de la laringe, que se engruesen, crezcan los castillos, ¿no? Dentro de esto también, pues tenemos ahí, por ejemplo, esto es un coro con los niños, y uno de los sobresalientes, pues tenemos un coro acerca de los toribianitos, ¿no? Ahora que estamos ya en fiestas patrias, ¿no? Las músicas lo que es fiesta de la Navidad, estamos ahí. Podemos observar entonces. Y a la vez dentro de eso nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué importancia tiene conocer la voz humana? ¿No? Entonces, la importancia es que cada estudiante, ¿no? Podemos poder ubicar de acuerdo para poder realizar un coro, etcétera. Es muy importante. Y a la vez dices, ¿será importante diferenciar las clases de voz? Yo creo que sí es importante, porque para poder nosotros de repente ensayar o cantar una canción de acuerdo a la tesitura de voz. Dentro de eso, estimados estudiantes, ¿no? Sabemos que la música es muy importante y cantar es parte de la vida. Entonces ya podemos cantar, empezar a practicar un género musical, ¿no? A través con la tesitura de voz que de cada estudiante domina, tiene, ¿no? Ese don de esa tesitura de voz. Estimados estudiantes, conmigo estará hasta la próxima.